permitir que la gente pueda decir de verdad libremente. Así que nosotros volvemos a tener muy clara nuestra posición. Si el CNE va a salir vía la Asamblea Nacional, es en una sola Asamblea Nacional, que es la que preside Juan Guaidó. Quisiéramos saber qué privó al momento de hacer la evaluación de estas 10 personas, porque según algunos perfiles, algunos son constituyentistas. Miren, hay dos temas. Lo primero, cuando nosotros evaluamos, muchas de las personas vienen calificadas y vienen postuladas por organizaciones sociales muy reconocidas en Venezuela. Estamos hablando, por ejemplo, del Colegio de Abogados de Lara. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del rector de una universidad experimental nacional que postuló a esa persona, de asociaciones de profesores, que estamos hablando de organizaciones sociales de renombre, con prestigio, que postularon a varias de las personas que hoy están allí. Evidentemente, en la Venezuela polarizada, en la Venezuela traumatizada que hoy tenemos, ¿quién no tiene posición política? ¿Quién no ha participado en una marcha de aquí o de allá? Y con respecto al tema de algunos que aparecieron como constituyentistas, vuelvo al tema. Dígame qué ciudadano que milite o que concuerde con las ideas de Maduro no mezcla el partido con la organización social con el Estado. Todo es exactamente lo mismo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y lo segundo es que ese comité no está conformado por diputados de la oposición. Ahí hay diputados del PSV y ellos también tienen, como tuvieron la oportunidad de postular personas. Eso está claro. Y dimos una declaración y dimos una discusión sobre cuáles eran los perfiles que podían salir allí. Ahí viene una gente que viene postulada por el Sindicato de Trabajadores Eléctricos. No es por poca cosa. Así que, miren, más que 5 a 5, los perfiles claramente se vieron. Más que 5 a 5 lo que vimos es, primero, que cumplieran con los requisitos que eran mínimos. 2, que estuvieran inscritos en el registro electoral permanente, que fue lo que hicimos en la convocatoria. Y 3, que fueran postulados por una organización social, como efectivamente lo fueron. Pero uno de los requisitos es no tener cargo público, diputado, y en este caso son constituyentistas y tienen cargo público. No es un requisito no tener cargo público. La verdad que no es un requisito no tener cargo público, los requisitos fueron claramente expuestos en la convocatoria. Estar inscrito en el registro electoral permanente, ser postulado por una organización social y efectivamente poder presentar su currículum que reconozca. Un dirigente político que ya tiene una clara línea marcada, mira, y bueno, formó parte de la sociedad civil. Porque al final, repito, nosotros vimos quién los postuló. Si a ti te postula el Sindicato Nacional de Trabajadores Eléctricos y los sindicatos de trabajadores de las compañías eléctricas de Venezuela, esas son las organizaciones que te están postulando. Si a ti te postula un rector de una universidad, se supone que esa universidad está avalando esa candidatura como sociedad civil. Si a ti te postula un colegio gremial, se supone que ese colegio gremial está avalando tu candidatura. Si a ti te postula una organización social de base comunal o de base de organizaciones civiles comunales, esas son las organizaciones que te están avalando la candidatura. Diputado, Mire, yo creo que lo más importante aquí es tener algo muy claro. Nosotros no definimos quiénes son los rectores. La comisión electoral no define quiénes son los rectores. La comisión electoral lo que organiza es la convocatoria de los rectores, y eso hay que tenerlo muy claro. Yo no voy a definir quién es rector y quién no es rector del Consejo Nacional Electoral. Nosotros que organizamos la convocatoria, esa convocatoria llegan los nombres de los candidatos, esos candidatos se ordenan, se establece que cumplan con los requisitos, y esos requisitos con esas listas se le envía a la Asamblea Nacional, que por las 2/3 partes de lo que conforman la Cámara deciden quiénes son los rectores. Y eso es muy importante que lo sepa el país, porque pareciera que hay una línea que dice que es que la comisión decide quiénes son los rectores. No, la comisión lo que ordena es la convocatoria, simplemente como lo establece la Ley Orgánica del Poder Electoral. Así que nosotros, nuestra búsqueda y nuestro camino es tener un nuevo Consejo Nacional Electoral y que en esta Asamblea Nacional que ustedes están, en la que yo pertenezco, se permitan esas 2/3 partes para tener un nuevo poder electoral para todos los venezolanos. Ayer en la declaración que dio Stalin González intentaba precisarlo por si había existido entre las partes que conforman la comisión preliminar un acuerdo para escoger estas personas y se dijo que no. ¿Hubo ese acuerdo existió? ¿Ustedes debatieron sobre la posibilidad de que existiera una paridad entre los quienes representan? Bueno, lo primero es que para que esto haya sido realidad tuvimos que ponernos, evidentemente tuvimos que discutir y llegar a una base, llegar a un acuerdo. Eso es clarísimo, porque para eso es la comisión, para poder llegar a un acuerdo. La comisión preliminar era para precisamente eso. De hecho, hoy esta Asamblea Nacional debe avalar esos nombres. Al final, yo vuelvo al tema.
Volvemos al tema, no, en este proceso no existe impugnación, en el proceso de candidatos a rector sí existe el proceso de impugnación, lo establece muy claramente la ley, pero yo creo que es importante que se vuelva a tener en cuenta algo. Todos los pasos que nosotros damos tienen que ser avalados por la Asamblea Nacional. Nosotros no somos un órgano aparte de la Asamblea Nacional, ni actuamos a la libre, ni tenemos la potestad ni la decisión de decidir sobre materias tan importantes como esta. Por eso es que hoy las 2/3 partes de los presentes, como establece la ley, en esta Asamblea Nacional debe aprobar el informe que tenemos que presentar. Ese es el informe que tiene legalidad, es el informe que plantea y que se plantea en el seno legal, en la Asamblea Nacional legal y legítima que existe en este país. ¿La juramentación del comité? ¿Hay algún acuerdo para eso? ¿Esta Asamblea los va a juramentar? Miren, yo simplemente quiero decirles que mi posición personal es la siguiente. Todo acto que busque constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral tiene que hacerse en esta Asamblea, en la que estás tú, la que estoy yo, y la que reconoce el país y la que reconoce el mundo. Esa es mi posición personal frente a esto. La otra es invento, lo demás no existe. Así que para nosotros, todo acto que permita constituir un nuevo Consejo Nacional Electoral tiene que hacerse en esta Asamblea Nacional. Y lo repito, en la comisión. vuelvo, no sé si ha sido debatido, estoy planteando mi posición personal y que quiero ser responsable ante el país. Y claro que no solamente lo he conversado, sino lo he expresado. Se espera Y para dejarlo muy claro, para que no haya duda, es la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. Ahora, Diputado, se una espera pregunta. que esto Yo quisiera- sea discutido, que este tema de dónde se va a juramentar. Claro que va a ser la comisión discutido. sea discutido en la primera reunión cuando ya estas 10 personas De la se semana que viene. reincorporen y conformen. el Mira, comité para que preliminar y el comité de Para que esas postulaciones, personas se incorporen tienen que ser pero- juramentadas. Por eso. No puede haber una incorporación previa a la juramentación. Y eso tenemos que ir avanzando, y aquí quiero ser absolutamente responsable con esto, que tenemos que ir avanzando paso a paso. Acordémonos que para muchos lo que hemos logrado hasta ahora es un milagro. Es algo que no existía el 5 de enero. Y es la verdad, y esto es importante que lo digamos. El 5 de enero no había ni las condiciones políticas, ni la voluntad política para llegar a donde hemos llegado. Yo quiero resguardar a donde hemos llegado. Y quiero avanzar con toda la voluntad política para poder conquistar un CNE para todos los venezolanos, que sea en el marco de la Asamblea Nacional. Ahora, por eso es que yo no quisiera en este momento, en un proceso que en los próximos días tenemos que definir, yo no quisiera colocar más obstáculos en un camino que está lleno de obstáculos. Y quiero que me entiendan en esta posición política, quiero que me entiendan como un ciudadano o como un político que quiere tener un objetivo y que es un objetivo para el país. Claro, Y ese no- El día de ayer el diputado Stanley González decía que se iban a publicar los perfiles de estas 10 personas para que los venezolanos conozcan quiénes son estas 10 nombres, diputado. ¿Cuándo se van a publicar? Claro, ayer publicamos, bueno, primero tenemos que esperar que esto lo apruebe, que la Cámara lo apruebe. Y después que lo apruebe, publicaremos los nombres y poco a poco iremos dando los perfiles de ¿Esto cada se una de puede esas presentar personas. el día de hoy en la sesión? Hoy tenemos que traerlo a la sesión, si no, no tiene ningún tipo de validez. Va a entrar como un punto de información. Eso tenemos que traerlo hoy a la sesión y tiene que ser aprobado por esta Cámara. Ahora, diputado, el día de hoy Franklin Duarte, sé que fue la primera pregunta que se le formuló. Franklin Duarte está presentando el informe de la comisión preliminar. Pidió este punto de información. Él forma parte de la comisión preliminar electoral. Sí, claro. Se estuvo debatiendo el día de ayer su papel. Es importante que se sepa que él forma parte de la comisión preliminar porque fue un que presidía Juan Guaidó el 12 de noviembre del año 2019. Eso es importante que se entienda. Él no forma parte porque él llegó después del 5 de enero. Él fue designado por prácticamente todas las bancadas de la Asamblea Nacional el 12 de noviembre del año pasado. No es hoy, no es ayer. Eso es importante que se entienda. En segundo lugar, yo repito lo que dije anteriormente. El informe se presenta ante la única Asamblea Nacional que existe en Venezuela. En Venezuela no existen 3 asambleas, existe una sola, que es la que preside Juan Guaidó. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Lo demás es un diputado presentando un balance ante otros diputados. Punto. Diputado, le vuelvo a insistir, hay un punto de no retorno donde además ustedes lo han dejado fijado. Lo dejó usted fijado la semana pasada cuando declaró que era que, y lo vuelve a dejar hoy, que es que la única asamblea válida es esta. Pero el PSUV también dejó su punto diciendo que la única asamblea que ellos reconocen es la que sesiona en la sede del Palacio Federal Legislativo. Y también usted acaba de decir que el comité de postulaciones no puede funcionar hasta que se juramente. Es decir, hay un paso al que se va a llegar inevitablemente y que la ciudadanía merece también una respuesta. Sí, claro. ¿Cuál es? Estamos muy claros. Y la respuesta, volvemos al tema. Nosotros estamos haciendo toda la voluntad política para que el Consejo Nacional Electoral salga en esta Asamblea Nacional. Ahora, que las posiciones están claramente expuestas, es claro, y que hay una diferencia entre los factores políticos, es clarísimo. Yo no tengo por qué mentirle al país. Y ahí hay un problema. Ahora hay que resolverlo. Vuelvo al tema. Nosotros, para muchos, nosotros hemos logrado un milagro. Yo no creo que sea un milagro. Esto es muestra de voluntad política por sacar
o por construir una salida al desastre que estamos padeciendo.